El vídeo primero, introductorio, fue un vídeo largo, tratamos muchos temas. Hoy nos vamos a centrar en las diferencias entre nación política y nación histórica. Vamos a ver su evolución a lo largo del tiempo. Nos adentraremos en la Primera Guerra Mundial y probablemente nos quedaremos con el comienzo del marxismo-leninismo. Bueno, Miguel Ángel, para comenzar, vuelve a hacer, aunque ya lo tocamos en el primer vídeo, vuelve a hacer, por favor, si no te importa, una definición de la nación política. La nación política la crea, buenas tardes, lo primero se me ha pasado. La nación política es una creación de la Revolución Francesa. Es una creación exactamente de Lavassière, que en su obra ¿Qué es el tercer Estado? Dice que la nación es todo, salvo la aristocracia y el clero. Sí. Eso es la nación. Y crea al discutirse el artículo tercero de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, innova de una forma radical al hacer de la nación la sede de la soberanía nacional. Esto es importantísimo, no vamos a detenernos en ellos, pero la nación se convierte en el detentador de la voluntad del pueblo. La nación existe porque existen los habitantes, digámoslo así, porque existe la población, pero a la vez esa población le da vida a la nación. Frente a la idea del soberano que se juraba fidelidad a un rey, es decir, a alguien que estaba fuera de uno mismo, fuera de la comunidad, la nación de Siege innova porque el juramento de fidelidad que se hace, en realidad los ciudadanos se lo hacen a sí mismos. Porque cuando un ciudadano jura a la nación, se está jurando a él, puesto que él es parte de la nación. Esa es la nación política que se va a desarrollar durante todo el siglo XIX, aunque sin lugar a dudas tendrá, a partir de un cierto momento, digamos, de mediados del siglo, irá teniendo cada vez más connotaciones históricas. Es decir, la imparcialidad, porque en principio la idea de nación no tiene por qué ser política, es decir, no tiene por qué ser ideológica. Y esto lo mencionábamos el otro día, cómo en ciertos países se acepta la nación independientemente de la categoría, de la ideología política. En Inglaterra, en el Reino Unido, se canta God Save the Queen, o the King, dependiendo. Y lo canta todo el mundo, igual que sean de derechas o de izquierdas, lo canta todo el mundo. En Francia, desde la extrema izquierda de lucha obrera hasta la extrema derecha de Zemmour, al final de los mítines políticos, sobre todo ahora que estamos en campaña electoral, se canta la marsellesa. Es decir, hay una identificación de que los signos, que ya hablaremos de ello, de la nación, que son muy importantes, no tienen nada que ver con una ideología política u otra. Eso, desgraciadamente, no ocurre en España. No voy a mencionar el caso de Alemania, porque Alemania es una nación histórica. En consecuencia, obviamente, la nación histórica engloba todo. Lo que nos llega entonces eso, nos lleva a la segunda pregunta que te iba a hacer, pregunta introductoria de este vídeo, que es la nación histórica. Bien, la nación histórica se diferencia de la política en varias cosas. Eso no quiere decir que a lo largo del siglo XIX no se influencien mutuamente. Pero la nación histórica en su comienzo es un sentimiento, una relación que se hace de una comunidad consigo misma, refiriéndose al pasado. La nación histórica es el renacimiento del pasado. Lo vemos muy claramente en Alemania y tiene ciertos signos identificadores que, aunque los tiene también la nación política, estoy pensando concretamente en el idioma, es por otros motivos. El idioma, la nación histórica, es el identificador. Hablamos el mismo idioma.
Luego podríamos entrar a diferenciar la nación de la etnia, que no es lo mismo. Y pues en la nación política, sin embargo, el idioma no es identificador, sino un elemento práctico. Es decir, el francés concretamente se decide ya en 1700 y pico, en 1770, si no recuerdo mal, se había pedido que se había creado la primera cátedra para enseñar francés. El francés como idioma común se remonta a 1523, si no recuerdo mal, en las ordenanzas de Francisco I de Villers-Cotterêts. Ahí lo que quiere Francisco I imponiendo el francés en los tribunales no es una razón de unidad nacional o cosa por el estilo, no. Lo que pretende es, al imponer el francés en los tribunales, echar a la Iglesia que solamente entendía la justicia en latín. Es una razón que no tiene nada que ver con la unidad nacional, ni con la nación, ni cosa por el estilo. Es algo eminentemente político y práctico. Bien, en Alemania y en todos los países que van a seguir la idea de la nación histórica, el idioma va a ser uno de los elementos identificadores. Como veremos, la etnia, en realidad, el idioma es un elemento cultural. La diferencia entre la etnia, que culturalmente es compartir tradiciones, costumbres, antepasados, idioma y cultura, lógicamente, esencialmente, la diferencia entre la etnia, porque todo eso lo asimila, lo adopta, lo engloba la nación, es que la nación va a incluir un elemento más, el elemento de la sangre, es decir, elemento genético. Estamos hablando de nación histórica, ¿no? Sí, sí, de nación histórica, efectivamente. Entonces, a partir de ahí ya hay una exclusión. La nación política no se define, mejor dicho, por una ideología política, que excluye naturalmente hablar de raza, de hablar de religión, etcétera, etcétera. Sin embargo, la nación histórica no. La raza es esencial, la religión es esencial como parte de la cultura, etcétera, etcétera. Y sin embargo, llega un momento en el que, como digo, hacia mediados del siglo XIX, ya ambas, digamos, líneas creadoras de la nación se van influenciando muy, muy fuertemente. La nación política no tiene mitos, porque no nace sobre el pasado, nace sobre una cosa muy práctica, como es una constitución, una declaración de derechos, la voluntad de una comunidad de vivir junta, de vivir unida, de compartir un ideario político. La nación histórica no. La nación histórica exige una serie de condicionamientos que tienen que vertirse en mitos, tiene que vertirse en leyendas que se convierten en parte de la historia. Y hay un terreno muy vago en donde empieza la leyenda, empieza la historia, que naturalmente los partidarios de la nación histórica desarrollan. Pero el mito es esencial. En la historia, en la nación histórica, el mito es esencial. Te voy a poner simplemente un ejemplo. Digamos, el punto en el que Alemania muestra su diferencia, quiere basar su diferencia con respecto al resto de lo que entonces era el Imperio Latino, es lógicamente la batalla del bosque de Teutoburgo. Teutoburgo es un bosque que está cerca de lo que hoy es la ciudad de Osnabrück, la Baja Sajonia. Bueno, pues ahí muchas tribus germánicas a las órdenes de un ciudadano romano que se llamaba Arminio para los romanos, pero que los germanos le rebautizaron como Germán, mucho más germano que Arminio, destrozó las 3 legiones, la 17, 18 y 19, que estaban al mando de Varo, de Quintiliano Varo.
el destroce fue total y a partir de ahí los romanos se retiran hasta el Rin. Por eso el Rin lo considera, la nación germánica lo considera como la frontera, porque la nación necesita una frontera, necesita un territorio. Eso no quiere decir que lo tenga siempre. Tenemos el caso de naciones históricas como Polonia, que ha estado mucho tiempo dividida y que no tenía fronteras determinadas. Lo mismo podríamos decir de Hungría y sobre todo de la nación dispersa por esencia que es la nación hebrea. Fíjate tú bien que cuando Verdi compone, y esto es un detalle muy importante que ya volveremos más adelante, Nabucco, su ópera Nabucco, hay lo que se llama el canto de los hebreos, que empieza va pensiero, en el cual los hebreos que están perdidos, que están atravesando el desierto fatal, recuerdan a su territorio, el territorio del que venían. Y ellos dicen que hay que pensar, ellos como nación se están trasladando, pero la nación no exige ese territorio. La prueba, los hebreos ha sido posiblemente la nación más dispersa en la historia occidental y sin embargo siempre han conservado una idea de nación unida. Luego, la nación histórica exige un territorio, por supuesto, pero el no tenerlo no supone desaparecer. ¿Por qué? Porque siguen compartiendo todos los demás y sobre todo, esencialmente, la sangre. Muy interesante. Pensando en esta dicotomía, si es que puede considerarse una dicotomía, estas dos versiones dos versiones de nación, yo creo que la nación histórica está condenada a desaparecer. ¿No te parece? Excepto en alguna excepción como los judíos, que se empeñan mucho y que hacen de eso su fuerte. Estoy pensando en países o en países actuales que han basado su existencia en estos mitos y en su folclore, etcétera, etcétera. Yo creo que con el globalismo y con la globalización que venimos teniendo va a ir desapareciendo. ¿No lo ves así? Es que yo creo que la nación está teniendo una resurgencia, una nación apañada, es decir, una nación creada artificialmente. Hemos tenido en España el caso de la historia inventada de los catalanes, de la independencia de los catalanes, cuando nunca han sido independientes, etc. Y del otro lado, tenemos actualmente otro caso, la invención de una historia de Ucrania. Inventar una historia, sobre todo hoy en la actualidad, es facilísimo. Dices cualquier cosa, lo distribuyes por las redes sociales y ya va a misa, ya es historia. No. Digamos que estamos viviendo en un mundo en el cual las sociedades se repliegan sobre ellas mismas. La nación es ante todo un reflejo de miedo. Piénsalo bien. Es decir, frente a la globalización, que no entiendo, que es enorme, que me sobrepasa, que no puedo controlar y que además me hablan de cosas rarísimas, me refugio en aquellos valores que comprendo. Y los que comprendo son los que hablan como yo, los que viven donde yo, los que tienen la misma cultura que yo, los que tienen las mismas tradiciones que yo, los que tienen las mismas costumbres que yo. Eso recrea la nación, porque hace compartir una serie de valores. Recuerda lo que decíamos el otro día, Karl Mannheim, en su obra Ideología y Utopía, dice que lo que mantiene unidas a las sociedades es precisamente compartir los valores. Si esos valores, esos son como el cemento que une a los diferentes miembros de una comunidad. Y hoy en día, quizá en el futuro desaparezca, pero hoy por hoy la nación está resurgiendo con mucha fuerza. La nación, míralo por ejemplo en el caso de Escocia, por ejemplo. Escocia como nación, la diferencia, digamos, lo importante no es tanto si renace o no renace, sino cómo renace. Es decir, tienes la reivindicación, por ejemplo, escocesa, de una nación escocesa independiente, pero
basada esencialmente en un respeto riguroso de la ley. A los independentistas escoceses ni se les pasa por la imaginación quemar un retrato de la reina, quemar un retrato del Reino Unido, la Union Jack, insultar o no respetar los símbolos de todo el Reino Unido. Es decir, es una separación que se pretende, primero, legal, de acuerdo a la normativa, a la legalidad británica, y segundo, civilizada. Nada de enfrentamientos. Del otro lado, en el lado opuesto, claro, tienes el caso de los enfrentamientos brutales entre valones y flamencos en Bélgica o en España, entre los acontecimientos que tuvieron lugar con la declaración de independencia de Cataluña y todo eso. Claramente de todo, si no voy a hablar sobre ello. Eso es el aspecto agresivo de la nación. Porque la nación histórica, que no sea un repliegue por medio agresivo. Simplemente, si me permite decirlo de una forma muy popular, es, mire usted, no comprendo lo que están ustedes haciendo, déjenme en mi casa yo tranquilo. ¿De acuerdo? Esa es una fórmula, digamos, es una forma unificadora, no excluyente, si ustedes quieren venir aquí, pero van a vivir como nosotros vivimos aquí. No les voy a prohibir aquello que ustedes no quieran hacer y que no sea contrario a mis normas, pero sí aquello que va contra mis normas. Frente a eso está la identificación de la nación con un sentimiento agresivo. No, usted no solamente no va a venir, sino que además si viene, le echo. Son los dos extremos que se ha visto, por ejemplo, se ven los movimientos, y ahí está el problema, que llega un momento en que la idea de nación es muy difícil de separar del nacionalismo. El nacionalismo es la nación agresiva. O sea, hablando de lo del el surgimiento del nacionalismo y de esa, bueno, pues esa manifestación agresiva del concepto de nación, ¿por qué no volvemos al inicio de la nación o del concepto de nación política que habías dicho tú antes y vamos avanzando desde ahí hasta la Primera Guerra Mundial? La nación política va a desarrollarse, la nación política tiene un desarrollo muy limitado. ¿Por qué? Porque una vez que se ha establecido la nación somos nosotros, no se va más allá. ¿Quiénes somos nosotros? Pues la nación que admite la Revolución Francesa es muy amplia. Te comentaba el otro día que, por ejemplo, se considera francés a todo extranjero que invierte en Francia. Estoy hablando de 1791, de la primera constitución francesa, que al principio fue una constitución monárquica, pero después con la huida de Varenne, etcétera, etcétera, se convirtió en una constitución republicana, pero no cambiaba el hecho de que la nación era la detentora de la soberanía nacional. Bien, eso es importante porque eso significa que hay un sentimiento democrático. En la nación histórica no. La cuestión democrática no se plantea. De hecho, las naciones se desarrollan, las naciones históricas se desarrollan sin que el aspecto democrático de la organización política sea dominante. En el caso de la nación política, no. El aspecto democrático político es absolutamente dominante. ¿Por qué? Porque no se refiere como la nación histórica al pasado, que te comentaba antes, sino lo que estamos viviendo ahora. Y ahora vivimos que nosotros, aquí reunidos, somos la nación, luego decidimos nosotros. Esa es una evolución que va a permanecer con ciertos retoques. Claro, el problema después es decir, bien, pero ¿quién decide políticamente? Usted puede formar parte de la nación, es parte de la nación, pero no quiere decir que decida. Eso ya entramos en una valoración del voto, etcétera, etcétera, que va a evolucionar a lo largo del siglo XIX y XX hasta que se conceda el voto a todos los mayores, indiferentemente del dinero que ganen, que era como se entendía antes la democracia, y ya al final el último paso, pero ya esto después de la Segunda Guerra Mundial en muchos países, como por ejemplo en Francia, el voto a la mujer.
En España la mujer votó mucho antes y fue elegida, hubo diputadas en las Cortes de la República mujeres, cosa que en los demás países, concretamente en Francia, por ejemplo, o en Suiza no existía, porque el voto de la mujer fue muy posterior. Luego, ese carácter político carece, no lo tiene la nación histórica, no importa, no interesa. Lo que sí se desarrolla mucho más en la nación histórica y menos en la política es el mito. Lo vamos a ver en el caso de Alemania. Se crea toda una leyenda en torno a los orígenes de Alemania, que luego va a desarrollarse en las óperas de Wagner, por ejemplo, El oro del Rin, Los Nibelungos, Siegfried, héroes, el que hemos mencionado antes, Arminio o Hermann. ¿Tú crees que Wagner y otros compositores tenían en mente, tenían un plan a la hora de cuando creaban estas composiciones? ¿Tenían en mente el crear, el fortificar, fortalecer estos mitos? ¿Tenían eso en mente, el concepto de nación histórica, nosotros como nación? ¿O crees que es una manifestación espontánea? No. En primer lugar, la nación surge con el romanticismo. Piensa en eso. El romanticismo en literatura es la Edad Media, es volver a los caballeros medievales con todo lo que eso significaba. Y al mismo tiempo es buscar, precisamente por esa vuelta a la Edad Media, las raíces de los pueblos. Es ahí donde, volvemos al punto de partida, se crean los mitos. Me estás hablando frente a la música, eso se ve sobre todo en ciertos compositores, por ejemplo, hemos dicho Wagner, lo mismo Verdi. Piensa que Verdi tuvo serios problemas con la censura austriaca. Por ejemplo, lo que he mencionado antes, Va Pensiero, los austriacos, fuerza ocupante en el norte de Italia, en la zona del Vittorio Veneto, lo entienden como una acusación contra ellos, del mismo modo que en Rigoletto, la ópera Rigoletto, el aria que canta Rigoletto de Cortesani, raza dannata, cortesanos, raza maldita. También los austriacos lo interpretan como que va contra ellos, claro. Es decir, hay toda una serie de implicaciones. En la ópera lo mismo, y Vísperi Siciliani, las vísperas sicilianas, pero no solamente en Italia o en Alemania. Brahms desarrolla enormemente la música húngara, la coge, es popular. La música romántica en gran medida es una música popular, más o menos en otros países. Mira un caso muy concreto, quizá el más concreto, es el de Tchaikovsky en Rusia. Sí. En todos los ballets de Tchaikovsky hay siempre una danza española, una danza napolitana o italiana, una danza húngara, es decir, recoge lo identificativo de cada pueblo en su música tradicional. La música desempeña un papel importantísimo en la nación. En Alemania, por ejemplo, como estaba prohibido reunirse en clubs nacionales, es decir, políticos, se reúnen en dos clases de club: musicales y en Alemania tenía una importancia enorme la música, desde Lutero. A Lutero le encantaba la música y en la reforma luterana la música desempeña un papel esencial en las iglesias, a diferencia de lo que ocurre en la reforma calvinista, porque Calvino odiaba la música, decía que distraía de pensar en Dios, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate tú, en Alemania se crean los clubes musicales y los clubes gimnásticos. Los clubes musicales naturalmente sirven para revivir, para realzar la música nacional. Y eso lo tienes igualmente en Rusia. En Rusia, compositores muy importantes, quizá no todos, pero sí muy importantes, van a desarrollar lo que sería una música, una ópera
de los antiguos valores. Empieza, por ejemplo, el caso, el primero es Glinka. Glinka compone una ópera que se llama La vida por el zar, que es de 1832, 34, algo así aproximadamente. Y es curioso porque esta ópera, muy representada, cuando estalla la revolución y toman el poder los bolcheviques, le cambian el título y le ponen La vida por el partido, en lugar de La vida por el zar. Al igual que Glinka, Mussorgsky, por ejemplo, tiene también una ópera que es de Boris Godunov. Boris Godunov es un poema sobre el emperador, el zar Boris Godunov. Es una ópera basada en un poema de Pushkin, que se llama lo mismo, Boris Godunov. Tchaikovsky, a su vez, también tiene una ópera patriótica, Oprichina, creo que se llama, que quiere decir el soldado, y finalmente Borodin, que empieza a componer la ópera El Príncipe Igor, solo que no la termina porque fallece, y la terminan otros compositores hacia 1890. Pero fíjate tú, desde que comienza en 1836 la ópera de Una vida por el zar hasta 1890 hay una repetición del tema nacional. El tema nacional es muy importante. La música popular es importantísima, por ejemplo, en Tchaikovsky, quizá más que en los otros compositores. Luego sí, la música tiene una importancia enorme. Y luego ya en Francia lo mismo se desarrolla, solo que ahí el problema de digamos, de la nación histórica se desarrolla poco a poco. Es decir, llega un momento en que se necesitan mitos. La nación política como la nación histórica. Se recupera Juana de Arco, perdón, se recupera una serie de Vercingetorix, el héroe galo enfrentado a los romanos, y así sucesivamente hasta crear una mitología nacional que en principio, ya en el siglo XX, se la apropian los movimientos de extrema derecha, pero al final se hace general. Mientras, bueno, también se empiezan a usar banderas, ¿no? Quizá unos cuantos años antes. Exacto, sí. Pero empiezan exacto. Las banderas van a ser uno de los símbolos esenciales. La bandera, por ejemplo, francesa, tiene su origen en cuando el rey Luis XVI fue a París. Los colores de París son rojo y azul. Bueno, pues el pueblo de París, que en aquellos momentos todavía adoraba y respetaba a su monarca, Luis XVI, creo que fue Lafayette, que era el jefe de la Guardia Nacional, quien entre el rojo y el azul de la bandera de París colocó el blanco, que era la bandera de los Borbones. Luego la bandera republicana francesa tiene en el medio la bandera de los Borbones, curiosamente. En Alemania lo mismo, la bandera que existe hoy actualmente es la de la reunión de Frankfurt, cuando en 1848 los representantes del pueblo alemán se reunieron en Frankfurt, en la asamblea de Frankfurt, y crearon la bandera que es hoy la bandera oficial alemana, que cambió porque en la época del imperio era blanca, con una cruz en el medio y un águila negra, que se heredaba de la bandera prusiana, las águilas negras de la bandera prusiana. Y en otros países, por ejemplo en Gran Bretaña, Union Jack es la unión de las banderas, más o menos apañado, pero de la bandera escocesa y la bandera inglesa, las dos, roja y azul. Es decir, y la bandera de Estados Unidos, obviamente, pues es bueno, vamos a... la muy conocida, que también representa, pero esa es totalmente imparcial, no representa nada, es apolítica, digámoslo así. Sí, sí. Bueno, y en España desde Carlos III, ¿no? Exacto, en España es como la marcha real, es una bandera militar.
su bandera militar. Sí ha evolucionado el escudo. El escudo en la época anterior, la monarquía era ovalado, mucho más pequeño. Luego en la época de Franco cambió al águila imperial, aunque no había imperio, pero bueno, era imperial. Y finalmente el actual, que es, digamos, el más completo de todos. Vale, ¿cómo empiezan a afectar las ideologías, el surgimiento de las ideologías en Europa al concepto de nación? Sí, ese es el gran problema, porque creo que decía Hobsbawm, el historiador británico Hobsbawm, decía que el siglo XIX había sido el siglo de las ideologías, pero que el nacionalismo había vencido al marxismo como ideología. Es un tema apasionante, porque en realidad los primeros que se hacen, que politizan la idea de la nación, es el marxismo. Cuando en esa frase del manifiesto comunista escribe Marx y Engels, pero ya era una idea de Engels anterior, los proletarios no tienen patria. Tiene unas consecuencias enormes. Esta declaración tiene unas consecuencias enormes. En definitiva, ya antes surgía, porque en el siglo, ya ahora afortunadamente en Francia están surgiendo nuevas biografías de esa mujer absolutamente extraordinaria, muerta a los 30 y poco años, que fue Flora Tristán. Flora Tristán fue una mujer excepcional en todos los sentidos, y ella fue la primera que, viajando por Inglaterra y por Francia, se le ocurrió decir que los obreros de todos los países se tenían que unir. Y curiosamente dijo, como las mujeres, porque consideró que mientras las mujeres y los hombres y los obreros no se uniesen en un frente común, no saldrían del estado de miseria y de explotación que tenían. Esto después fue recogido a lo largo del siglo XIX por, digamos, el movimiento comunista anterior a Marx, pero fíjate tú bien que este internacionalismo que va a surgir con Marx coge muchas ideas y después, cuando se instaura la revolución en Rusia, los bolcheviques van a coger muchas ideas de la Revolución Francesa. Por ejemplo, los comisarios políticos. Sí. Ellos no inventan los comisarios políticos, ya existían en la Revolución Francesa. Bueno, también imitan muy bien el terror. Bueno, lo emplean en la parte de Stalin, lo emplean muchísimo mejor que los franceses y durante muchísimos más años, por supuesto. Pero ahí el internacionalismo proletario también es una idea francesa. Piensa que cuando estalla la revolución, la idea de los franceses es ofrecer protección y ayuda a todos aquellos pueblos que quieran liberarse de los tiranos. Luego es un sentido, lo cual asusta en cierto modo a los regímenes establecidos de la época, claro. Por eso intervienen, acaban interviniendo. Sí, ahí entraríamos dentro del problema de la revolución. La declaración que hicieron de Pilsen, si no recuerdo mal, fue de prusianos y austriacos, fue ganas de complicar la historia, porque ahí tenemos un caso curioso. El duque de Brunswick firma una declaración extraordinariamente violenta contra los revolucionarios, que consigue el efecto contrario. En realidad, esta declaración parece ser que se le había sugerido muy claramente la reina María Antonieta. En la declaración advierte que como se les ocurra a los parisinos hacer el menor daño a la familia real, entrará en París, matará a todos, niños, mujeres, todo, y quemará París. Claro, no es una forma de atraerse las simpatías de nadie, comprenderás. Luego la reacción fue la contraria. El pueblo de París se unió porque se sintió amenazado. Y esta idea internacionalista de los revolucionarios franceses que quieren, piensa en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, no está dirigida a los... Si tú la lees,
te das cuenta que no está dirigida a los franceses. La declaración, por ejemplo, del buen pueblo de Virginia en Estados Unidos, la declaración de la independencia de Estados Unidos es mucho más local, están pensando en ellos y en su problema. Su problema es que quieren independizarse de Gran Bretaña, punto, no va más allá. Mientras que la declaración francesa es una declaración universal, tiene pretensiones universalistas, es internacionalista. Y esta idea internacionalista va a ser la que coja el marxismo. Y ahora ya nos metemos en el tema de la ideologización del marxismo, que fue, digamos, el primer movimiento político que, digamos, puso un color concreto, ideológico, a la idea de nación, a la idea de país. A partir de ahí, ya después, ya tendríamos que entrar en el siglo XX, lo dejamos para otro día, con los movimientos tanto fascistas, en primer lugar, como nacionalsocialistas. Y también, desde luego, el desarrollo que tiene el comunismo. Date tu cuenta que cuando los alemanes invaden Rusia, perdón, la Unión Soviética, Stalin está absolutamente cao durante varios días, no da señales de vida. Pero cuando se dirige, lo cual despista muchísimo a todos los soviéticos, pero cuando se dirige a ellos, aparte de llamarles hermanos, se está refiriendo a la Santa Rusia. Fíjate tú, Stalin refiriéndose a la Santa Rusia. Es decir, llama a los instintos ancestrales del pueblo ruso, sobre todo aquello que les identifica como un pueblo unido. La patria, la nación, el pueblo, como un todo unido. Eso es una continuación de la apropiación de la nación como una ideología. Pero esa apropiación se hace mucho más fácilmente en Alemania que en Italia. En Italia no se refieren tanto a la nación, el fascismo, ya lo veremos, no se refiere a la nación, sino al pasado imperial, etcétera, etcétera. Volviendo al siglo XIX, la apropiación que el marxismo hace de la nación es justamente para atacarla. Es decir, consideran que los obreros están explotados de la misma manera en todos los sitios y que la nación es una creación, fíjate tú bien, de la clase dominante. Pero es uno de las partes más complejas y consecuentemente más interesantes de estudiar en el marxismo. Cómo encajan la revolución, que tiene que ser transnacional, y ahí tiene una consecuencia importante. ¿Por qué? Porque, te lo digo porque lo he estudiado a fondo, no encuentras en la teoría pura del marxismo, hasta que ya los austromarxistas, por ejemplo, desarrollan el tema de la nación, luego más adelante los rusos, en los marxistas, en el origen, no encuentran una relación con la nación. Es decir, no se ocupan de lo que vendrá después. Como consecuencia de ello, en todo el marxismo no hay una teoría, hay una teoría económica, una teoría del derecho, una teoría de un montón de cosas, pero no hay una teoría de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque el estallido y la victoria de la revolución va a abolir todas las fronteras y en consecuencia todas las fronteras. La nación deja de ser un elemento prioritario, absolutamente el marxismo. De ahí el internacionalismo proletario que se va a desarrollar muchísimo a partir de 1919 con la creación de la Tercera Internacional. Esta primera ideologización que se hace de la nación va a tener muchas consecuencias. Hay ciertos detalles que van a crear, como diría yo, una animadversión mutua entre los pueblos. Por ejemplo, muy claramente entre la forzada unión de los Países Bajos con Bélgica. Les separa una cosa enorme, la religión y las tradiciones. Los Países Bajos fueron independientes oficialmente de España desde 1748. Y sin embargo, Bélgica siguió perteneciendo al Imperio Austrohúngaro hasta que al final de las guerras napoleónicas se unieron
Bélgica y Holanda, únicamente con la finalidad de defender esa parte de la costa, con un país más fuerte, con un estado más fuerte que solamente los holandeses, por si acaso había otro intento. Esa parte de la costa es absolutamente esencial para, para que el Reino Unido sobreviva independientemente. Y por eso crearon ese estado que no funcionó, no se entendió y al final terminaron separándose. Es el mismo caso que encuentras entre Irlanda y Gran Bretaña. La separación religiosa trajo como consecuencia una falta de derechos para los católicos y sobre todo una pobreza en Irlanda, que tampoco es una tierra rica, que las circunstancias se agravaron y ahí el sentimiento nacional surge. Estamos hablando ya del siglo XX. Pero en el mismo siglo XIX, aparte del marxismo, surgen nacionalismos muy fuertes, que son los que luego finalmente desembocan en la Primera Guerra Mundial, ya llegando al 20. ¿Cómo se van desarrollando con el Imperio Austrohúngaro? ¿Cómo se va desarrollando ese sentimiento? O sea, porque estamos hablando de la nación, pero no hemos tocado la idea de imperio. Claro, es que la idea de imperio anula la idea de nación hasta cierto punto. Es decir, un imperio son muchas naciones. De hecho, si vemos el mapa de Europa, se podrá decir, sin lugar a dudas, que es la opresión imperial la que ha mantenido paz, pero las relaciones entre las diferentes comunidades, que después sí se han enfrentado, no existían durante la época imperial ni durante la época unitaria. Digamos, cuando todas estaban. Te pongo un ejemplo. En Austria-Hungría no ha habido problemas interiores mientras hubo el Imperio Austrohúngaro. En Rusia lo mismo, en Polonia, claro, Polonia estaba dividida y sometida a 3 imperios distintos. Para volver a tu pregunta inicial, sí, durante el siglo XIX es el siglo, como te he dicho antes, romántico, en consecuencia se empiezan a ensalzar los valores antiguos. Walter Scott, por ejemplo, en Escocia, etcétera, etcétera. Otros autores, como por ejemplo Stevenson. Stevenson escribe una obra tremendamente nacionalista que es El Señor de Ballantrae, escocesa, quiero decir. Y se desarrollan estas tendencias porque se recrea, se vuelve literariamente, la literatura tiene una importancia enorme en el movimiento nacionalista nacional, se recrean las glorias pasadas, se recrean o se inventan. Es un matiz que a efectos prácticos tiene poca tradición. Y en Francia lo mismo. Sin embargo, curiosamente, fíjate, en Francia en el siglo XIX y hacia los años 70 hay un resurgimiento, pretende haber un resurgimiento de la literatura regional. La República, o sea, cuando estalla la Revolución, acaba con todos los regionalismos, con todos los idiomas que no sean el francés, es decir, acaba con todas las particularidades y divide Francia en departamentos, una cosa muy fría, muy geográfica, que no tienen, y les da no nombres tradicionales, sino les da nombres geográficos, los Alpes marítimos, etcétera, etcétera. Lo cual no quita que, en cierto modo, siguen sobreviviendo las antiguas regiones, pero no oficial. En el siglo XIX hay con escritores como, por ejemplo, Musset, un renacimiento de lo que era la lengua d'oc, la lengua hablada en Occitania, en el sur. Se pretende, o por ejemplo, lo vemos en Cartas desde Minolino, también es una obra muy dedicada a la recreación y utiliza muchas palabras, si lo lees en francés, utilizan muchas palabras que son provenzales, o sea, de la lengua que teóricamente estaba prohibida. Pero sin embargo no logran acabar con los idiomas. La nación pequeña sigue existiendo, por ejemplo, en Bretaña, por supuesto, por ejemplo, en Córcega. Luego, el renacimiento que en el siglo XIX de la nación es lento y va a tener dos efectos. Por un lado, va a ser en ciertos casos
disolvente del Estado, o va a pretender ser disolvente, es el caso del Imperio Austrohúngaro, que después de la derrota del 66 en Sadowa, los Habsburgo están obligados a reconocer que la corona de Hungría es una cosa y la corona de los Habsburgo es otra. Y a partir de entonces es lo que se denominó la monarquía dual, cual se reparte en el poder claramente. Se llamaron Alemania, el elemento nacional es unificador. Es unificador. Y se crea el Segundo Reich bajo la tutela de Prusia. Pero, fíjate bien, se respetan las particularidades de los diferentes estados. Por ejemplo, no se abole la monarquía. Y en Baviera sigue existiendo una monarquía, un rey, que solamente será abolida la monarquía en Baviera, al mismo tiempo que la monarquía imperial en el 18, tras la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Luego, todos esos... hay un movimiento, ya te digo, la idea de nación crea un movimiento doble. De un lado, unir, pero del otro lado también desunir, depende a quién nos refiramos. Y concretamente, por ejemplo, en los Balcanes, va a ser un movimiento fuerte de renacimiento en Bulgaria. Salen a relucir obras antiguas en las cuales se hablaba de la necesidad, y también ahí la cultura, y concretamente el sacerdote Hildebrand de Paisi escribe una historia de los búlgaros, los cuales, digamos, les abronca. ¿Por qué vosotros, búlgaros, que tenéis un idioma propio, tenéis que dirigiros a Dios en otro idioma? Se estaba refiriendo al griego. Luego hay en Bulgaria, por ejemplo, se crea a través de la Iglesia, renace la nación búlgara. Lo mismo ocurre en Serbia, lo mismo ocurre en Croacia, solo que el caso de Serbia, de los Balcanes, digamos, del sur, es más duro que el del norte, porque estaban bajo dominio del Imperio Otomano. Y los otomanos tenían una concepción de la nación totalmente distinta a la occidental. En otro momento, si quieres, hablamos de ello. Pero en el resto de Europa, ese nacionalismo va a dar lugar a las sublevaciones en Hungría, por ejemplo, en 1848, a las sublevaciones en Polonia, que describe también Sienkiewicz, gran autor polaco, en tres libros que le hicieron famosísimo. ¿Cómo evoluciona España en este siglo? Porque ya el imperio estaba casi totalmente diluido, pero ¿cómo evoluciona la idea de nación en España? Hemos hablado de Polonia, es decir, hemos hablado de países, digamos, lejanos, los Balcanes, etc. ¿Cómo era la situación en España? Bueno, en España hay un autor, tiene un libro sobre historia del nacionalismo muy importante, Hans Kohn, que defiende, hacia los años 50, que defiende que en España no existe la idea de nación. Vamos a ver, hay un problema de base. La idea de nación no se puede desarrollar plenamente mientras existe una supeditación absoluta a un monarca o a una iglesia. Piensa que la Revolución Francesa exige, por una moción presentada por el conde Mirabeau, el juramento de fidelidad al clero, lo que se llamó la Constitución Civil del Clero, en el cual lo que se exige es, ante todo, hay que obedecer las leyes de la República, de la nación. Esto supone que cualquier otra fidelidad queda apartada. Y si eso no ocurre en España, hay un fuerte localismo, muy fuerte localismo, porque han pervivido, pese a la llegada de los Borbones y que la emprende con ciertas tradiciones, a mi modo de ver un error gravísimo, pero lo cierto es que ataca ciertas tradiciones, otras no, y esas otras van a perdurar, por ejemplo, a través del carlismo. El carlismo tiene su zona, que es Navarra y el País Vasco, pero sobre todo Navarra, que Cuenca, llega hasta Cuenca, se extiende hacia el sur, y
en España no va a haber un centralismo intelectual muy importante como el que existe en Francia, que va a ser el que va a imponer la nación como única y la misma para todos. Porque, sí, disculpa, antes hemos hablado de música y luego hemos pasado a la literatura. España sí que tenía una literatura muy importante, tuvo autores muy importantes en esa época, pero claro, ahí tienes el dato, que son autores regionales. En Francia, para continuar con el ejemplo del prototipo de la nación política, los autores van todos a París. París tiene una atracción absoluta sobre el mundo cultural, lo cual crea, pues, en cierto modo, un páramo cultural en el resto del país que se siente apartado y no se habla realmente de las provincias. Si tú ves la literatura, por supuesto, de Víctor Hugo, por descontado, habla esencialmente de París, etc. Émile Zola también, aunque él habla más de los problemas, también habla de los problemas obreros y en consecuencia está un poco más diluido. Balzac, la Comédie humaine también. En España eso no existe, ese centralismo no existe. Blasco Ibáñez habla de Valencia. Valle Inclán habla mucho de Galicia. Los autores catalanes hablan de Cataluña. Leopoldo Alas Clarín, en su obra magnífica La Regenta, la sitúa en Oviedo. Cierto que hay autores como, por ejemplo, Pío Baroja, que viene desde las Canarias a Madrid y habla esencialmente de Madrid. Galdós. ¿Quién? No, Pío Baroja, perdón, Galdós, exacto. Pío Baroja, vasco, trata con el mayor de los desprecios a Madrid. Se refiere a ella en una ocasión como esa aldea mesetera. Sería tan tranquilo. Eso es causa de los regionalismos que en España tiene una gran vivencia. Esos regionalismos lo tienes también en la ópera, por ejemplo, en la zarzuela, mejor dicho. Los temas regionales son muy importantes en la zarzuela española. Todo eso trae como consecuencia que en España no hay un sentido de nación tan fuerte como en otros. No se establece, no gana la nación histórica, porque se crean los mitos, don Pelayo, patatí, patatá, la reconquista, etcétera, pero no se crean el Cid campeador, por ejemplo, pero no se crea un sentimiento basado en una historia, caso de Alemania, que la historia sea verdad o mentira, eso no es significativo para el efecto sentimental que produce, ni tampoco política, como es el caso de Francia. ¿A qué crees no termina de crear una identidad nacional, ni política ni histórica. ¿A qué crees que se debe? Porque España había sido un imperio muy potente, venía de haber sido un imperio muy potente, ya estaba en decadencia, ya en el tramo final, pero había sido un imperio muy potente, por lo tanto, uno diría que sí que había motivos para haberse sentido en un proyecto común. Bueno, vamos a ver, ahí hay un problema muy esencial. Y perdón, una cosa más, España era el mayor representante de la Iglesia Católica, o había sido. Y yo creo que nuevamente eso se me ocurre que tendría que haber funcionado como un elemento de cohesión enorme en la sociedad española, pero no. Mira, lo primero que me has dicho, perdona, era que venía de ser el un imperio imperio. España, ¿por qué no ha creado esa idea nacional? La idea nacional es una idea intelectual, esencialmente, tanto en el caso francés como en el caso alemán. Fichte o von Gentz recogen, ponen por escrito ideas que ya venían de otros intelectuales antes de ellos, pero ellos son los que le dan forma definitiva. Por eso el periodo 1789-1809 es esencial para sentar las bases de lo que será la nación. Y ese intercambio, mira por ejemplo un caso concreto, la enciclopedia, tiene una repercusión de toda Europa. España estaba alejada de eso. Piensa, dices que la Iglesia Católica hubiera podido crear una
cohesión. No, no. Porque la Iglesia Católica no crea una, como fue el caso de las iglesias ortodoxas, por ejemplo, un mantenimiento de la nación frente al invasor, porque no hay invasor. Pues no tiene nada que mantener. La Iglesia Católica se identifica, y ahí está el problema, no con una nación, sino con una clase política, con la clase dominante. Y España, al estar al margen por la censura, patatí, patata, de las corrientes europeas, excepto lo que se llamó los barcos, los bajeles de la Ilustración, que llevaron ideas a América sobre la Ilustración y que eso fundamentó en mucho grado la independencia, no tiene un despertar nacional hasta la Constitución de 1812. Sin embargo, va mucho más allá que las constituciones francesas, porque le da la nacionalidad a todos los nacidos en España de un lado u otro del Atlántico, cosa que las constituciones francesas no daban. Pero desgraciadamente se abole la Constitución y se vuelve a imponer un sistema muy absolutista con Fernando VII, y eso, como te he dicho antes, el absolutismo monárquico impide el desarrollo de la nación, porque no das fidelidad a la nación, se la das a una persona, al rey en particular. Eso impide durante todo el siglo XIX la falta de contacto con el exterior y la falta de llegada de ideología política a España, porque está prohibida, hace que esas simientes que fueron el origen de la idea de nación, tanto histórica como política, en Europa no lleguen a España. O en España no se fomenta la idea de unidad, primero, porque tanto en el caso de la nación histórica como de la política, la palabra esencial es unidad. En un caso, unirse bajo una constitución, el otro bajo una historia. Pero eso no se da en España, porque tampoco a la clase dominante le conviene ensalzar. De hecho, la aristocracia tampoco fue muy favorable a la idea de nación en Alemania. Piensa en la supresión brutal en 1848 del movimiento nacionalista alemán, nacional alemán, el que te había comentado antes que se reunió en la catedral en Frankfurt. La aristocracia no estaba a favor de esa idea de unión, porque esa idea de unión suponía unión a la nación. Y la nación estaba por encima de ellos. Y eso es lo que ellos no recogen. Por poner un ejemplo que sirva de contraste a lo que estás contando de España, en el mismo periodo eran dos naciones muy diferenciadas en cuanto a modernización, pero Gran Bretaña tenía una aristocracia muy potente, una monarquía muy fuerte. La monarquía además era el representante también de la religión, pero sin embargo tiene una concepción de nación muy distinta. Hasta hoy día, de hecho. Claro, antagonista a la que se tiene aquí. Claro, porque piensa la gran literatura política británica del siglo XVII y del siglo XVIII. Es decir, la literatura política trata de temas que sobrepasan la idea de nación. De hecho, la idea de nación es un tanto relativa en Inglaterra. Hay un libro muy interesante de Stuart Hall, que he tenido la ocasión de mencionarte antes, en lo cual se refiere a la idea de britanidad. Es decir, ¿qué es ser británico culturalmente y, lógicamente, nacionalmente? Pero que lo escribe un jamaicano, es curioso, ¿no? Sí, claro, pero él vive todo, él se siente parte de un imperio, claro, el imperio británico, pero luego resulta, bueno, yo soy parte del imperio británico, pero llego a Gran Bretaña y no ciertas incoherencias que se dan también entre los canadienses. Piensa que cuando Gran Bretaña estaba en la Unión Europea, un italiano, un polaco, un rumano podía ir a Gran Bretaña libremente. Un canadiense, teniendo el mismo jefe de Estado, es decir, la reina de Inglaterra, no podía ir tan libremente ni establecerse a Gran Bretaña, lo cual era una tremenda incoherencia, pero era la realidad. En Gran Bretaña hay dos cosas. Uno, intelectualmente están muy abiertos, cosa que en España no ocurrió. En segundo lugar, Londres ofrece algo.
Madrid no ofrecía nada. Londres crea eso que decía Stuart Hall, la britanidad, es decir, se habla de British people, mucho menos de British nation. Se le da al británico, se le cuida, se le hace creer que forma parte de un imperio maravilloso, gracias a que es británico. Y eso sí crea un sentido de unidad. Si miras la verdad es que esto a mí siempre me ha fascinado, los grandes temas filosóficos, los grandes temas intelectuales del siglo XIX, XVIII y XIX, si miras la producción de escritores o de autores ingleses, es larguísima, pero larguísima. Y entonces quizá pues toda esa literatura, o como se quiera llamar, porque no toda la literatura, mucho la filosofía y tal, filosofía política, quizá eso también contribuyó mucho a todo esto que estás diciendo, ¿no? Exacto, sí, exacto. El español que era una... Por supuesto que había filósofos, ¿no?, en esa época, pero ni punto de comparación en cantidad. Es la No, verdad. aparte piensa que aquellos que intentaron modernizar España desde el Marqués de Salamanca le denuncian a la Inquisición porque le consideran inmoral. Su inmoralidad consistía en que mandó instalar una bañera en su casa. Eso se consideró que era inmoral. Bañarse en una bañera era algo tremendamente inmoral. En realidad la había traído de Inglaterra. Otro autor liberal, vaya por Dios, el Duque de Rivas, tiene que emigrar de España. Y su obra más conocida, la fuerza del Sino, que después sirvió como base a la ópera de Verdi, perdón, la estrena en París, porque ha tenido que emigrar. Es decir, aquellos que intentan modernizar España tienen dos salidas. Una, la cárcel, dos, el exilio. Punto. Claro, eso mata intelectualmente, eso mata a España. Eso intelectualmente la mata porque no le deja volverse. Y de ahí la crisis del 98. La crisis del 98 en definitiva es, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado aquí? Porque todo lo que supusiese, de ahí por ejemplo también el caso, las óperas de Wagner y de Verdi no llegan a España hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX. Es decir, hay un retraso enorme. ¿Qué importancia tiene la leyenda negra de la que se ha hablado mucho en los últimos 10 años en España? ¿Qué importancia tiene la leyenda negra en todo este proceso de construcción de la nación en España? No, o sea, la leyenda negra existe porque los españoles, porque a la clase dominante española le importa un bledo. Es decir, ni ha reaccionado. Es decir, cuando se criticaba a España, se decía, bueno, que la critiquen, da igual. Había una tal impermeabilidad hacia el exterior, que existe de cierto modo hasta ahora. Por ejemplo, como lo mal que no se ha reaccionado ante el independentismo catalán, que contaba lo que le daba la gana, y en Madrid se estaban callados como muertos, no decían nada. Decía Rajoy que cuenten lo que quieran. No, eso hace mucho daño. España, la leyenda negra española es la prueba de la falta de interés de la clase dominante española por la imagen de España. Eso es ni más ni menos. No se hubiera tolerado, todo lo contrario, hubiera habido una avalancha de obras. Por ejemplo, los ingleses, a los que tú has mencionado antes, no cuentan la matanza del templo de Amritsar, por ejemplo, que fue tremenda. No cuentan las matanzas y barbaridades que hicieron en África del Sur, por ejemplo. No cuentan cómo intentaron ayudar por todos los medios a los esclavistas en la Guerra Civil Americana. Eso no lo cuentan. Cuentan lo maravilloso que son, lo estupendo que son, lo bien que han hecho. Exactamente lo mismo que hacen los franceses y exactamente lo mismo que hacen los alemanes y que hace cualquier pueblo sensato. El único pueblo que yo conozca que se tira piedras contra su propio tejado es España. Y se pasa de un extremo a otro. Es decir, no se protege, no se pone freno, ni se ha puesto freno a la leyenda negra española, porque la clase dominante española ha sido muy pueblerina
y no le importa en absoluto lo que dijesen fuera. Si no, no se hubiera permitido. Eso no se hubiera permitido en ningún otro país porque habría habido tal avalancha de periódicos, de obras, de teatro, de óperas, de todo, defendiendo mira la glorificación que se ha hecho en Francia de la Revolución, tremenda. Mira en España un caso tan esencial como fue la Guerra de la Independencia y se pone casi del lado. Digamos que el español parece tener una cierta vergüenza de las cosas buenas que hace. Hay que reconocerlo. Hoy no hemos tocado el concepto de nacionalismo, aunque en realidad estaba en pleno auge en el siglo XIX, pero de todos modos lo mencionamos en la parte primera de esta serie de vídeos. Con esto que acabas de comentar de cuál habría sido cuál fue la actitud de los ingleses frente a sus propias barbaridades o sus errores de ocultarlo y ensalzar sus logros y también maquillarlos, igual que los franceses, ¿dónde pondrías tú la línea entre una actitud normal de defensa del interés propio al nacionalismo? ¿Dónde marcas tú la diferencia? Porque cuando en España sí que se intenta decir, oye, no, que España, que muy bien, que mira, España con su descubrimiento y cristianización o evangelización, por ejemplo, de América, ha llevado a cabo la mayor labor de la humanidad. Quien dice eso es considerado un nacionalista español. Entonces, ¿serías Se capaz? considera un fascista. Sí, también. Entonces, Porque ¿serías es capaz? todavía más incoherente. ¿Serías capaz Pues de ¿por marcar la qué? diferencia? Pero un momento, ¿serías capaz de marcar la diferencia? Porque uno siempre tiene la sensación de que los ingleses siempre han sido muy nacionalistas. Pero Sí, igual, y de alguna manera, los franceses también, tú lo conoces mucho mejor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? porque tanto los unos como los otros les han enseñado desde la escuela a estar orgullosos de lo que son. Pero desde hace siglos. Desde hace siglos, sí. Es ¿No? decir, cuando se refieren fíjate tú, un caso curioso. Un autor del siglo XIX, Alexandre Dumas, crea con los tres mosqueteros, etcétera, etcétera, una idealización de la monarquía francesa y en particular de Luis XIV, Luis el Grande. En realidad, si te pones a ver la historia de Luis el Grande, nada, dejó arruinado al país, lo dejó chofisco, o sea, lo dejó hundido en la miseria, pero venden una imagen, saben vender una imagen. Los británicos lo mismo, la reina Victoria, etcétera, etcétera, antes, porque tienen esa clase dominante eh, muy bien preparada, muy bien formada en las grandes universidades, que de acuerdo que crea una élite hasta un cierto punto cerrada, bastante cerrada, pero también da a cambio un conocimiento político enorme que levanta al país, que ayuda al país a salir adelante. En España eso no existe. ¿Por qué? Volvemos a un punto que creo que ya habíamos hablado, porque en España hay un desprecio absoluto hacia todo lo que sea intelectual. Y esto trae como consecuencia que no puedes construir una teoría de la nación ni nada si lo primero que dicen, cállate, no merece la pena, déjalo. Por eso dice Hans Kohn en ese libro que te he mencionado que el español no tiene idea de la nación, porque es cierto. Nación significa un grupo, significa una unión. Y en España, desgraciadamente, hemos pasado mucho tiempo, mucho más tiempo, atacándonos los unos a los otros que haciendo frente juntos al extranjero. ¿Le das alguna importancia a la dureza del clima en cuanto a calor, pero y sequía, y a la geografía de España, el que eso haya contribuido también como factor? Porque si miras a países que tengan una climatología complicada, también han tenido este tipo de problemas, mucho más exagerados. Ya tendrías que ir hacia el sur, más hacia el sur. Porque La climatología no tanto, pero la Francia está llena orografía de sí. ríos. Pensándolo bien, Francia está llena de ríos, como sabes. Llueve muchísimo, muy verde, etcétera. Los ríos, claro, ayudan a transportar todas las cosas, por lo tanto hay mucho más trasiego, hay mucho más movimiento de gentes. Y pensando en este localismo o regionalismo de España, pues seguro que tiene algo que ver, ¿no? Sí, Una meseta tan sí. seca, donde no crece nada, o vamos, que la dureza del clima no favorecía. Falta Bueno, de agua.
Yo diría que más que la dureza del clima, la orografía, las montañas que separan, la falta, eso lo ves muy claramente en el País Vasco, en esos pequeñitos valles que han creado siempre es decir, el idioma vasco lo creó Sabino Arana, porque no existía, porque eran dialectitos que se hablaban en cada pequeño valle, separado por montañas, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Y porque si lo piensas, las zonas más ricas tradicionalmente en España y más ricas culturalmente también, bueno, claro, va de la mano, eran precisamente lo que has dicho, el País Vasco, en Cataluña, porque eran zonas donde había mucho comercio, ¿no? Y mucho movimiento de gentes. Mientras que el centro de España, imagínate Madrid, Toledo, esas, digamos, están más separadas. En Cádiz, en tiempos de, en fin, a principios del 19, sí que había mucho trasiego de, en fin, muchos comerciantes, muchos extranjeros que venían, muchos ingleses que venían, pasaban por el puerto de Cádiz, etcétera. Creo que tuvo una época dorada, más o menos. Bueno, tampoco para tirar cohetes, pero en cualquier caso fue algo más grande de lo que luego fue, lo que luego ha sido. Nada, simplemente estoy intentando, se me ocurren ideas de esto que estamos diciendo, ¿no? De la complicación de la geografía, de la orografía, del clima. Y hay un detalle importante, fíjate tú bien, ni en el País Vasco, ni por ese contacto con el exterior que ha tenido, ni en Cataluña ha habido una aristocracia de la tierra como en Castilla, en Andalucía, y esa aristocracia de la tierra es una aristocracia inmovilista. Fíjate tú bien que el desarrollo, que se ha desarrollado económicamente, sobre todo, industrialmente y comercialmente, sobre todo en la periferia. En el centro no. Digamos, el movimiento más reaccionario, más antimodernista en España siempre ha estado en la meseta, siempre ha estado en el centro, por su alejamiento del exterior y porque ese dominio absoluto de una aristocracia muy, muy atrasada, a diferencia de otras. Por ejemplo, la aristocracia británica siempre estuvo a la punta de la innovación, de todo, intelectualmente hablando. Y en Francia también. Los salones de la nobleza en la Francia de antes, durante y después de la Revolución son conocidos enormemente, que fueron nidos de discusión intelectual. De hecho, la mayoría de ellos no se discutía tanto. Hay un libro ahí excepcional que se titula Los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa. No se discutía tanto contra la monarquía, no se atrevían, pero sí atacaban todo lo que ellos llaman la superstición de la Iglesia y todo eso. Eso no se hace en España, eso paraliza, eso atrasa, eso hunde, lógicamente. No hay ninguna ideología que se desarrolle, no hay la ideología nacional. En Castilla, fíjate tú bien, en Castilla, por ese dominio absoluto de la aristocracia terrateniente que no sabe introducirse en el mundo comercial. Se queda anquilosada en sus tierras, se queda anquilosada en sus ganancias fáciles, no va como también un puro sentido de avaricia, como la aristocracia francesa, perdón, como la aristocracia inglesa. La aristocracia francesa tampoco, es decir, ¿por qué? Porque no podían trabajar. Si trabajaban, perdían sus carteles de nobleza. Es curioso en Francia. En España no se les planteaba porque a la nobleza jamás se le ocurrió, salvo casos muy concretos, jamás se le ocurrió trabajar. Pero en Francia estaba mal vista. Bueno, mal visto no, estaba prohibido. Luego con la Revolución cambió. Y la aristocracia del imperio, la aristocracia que creó Napoleón Bonaparte, fue todo lo contrario. Una aristocracia emprendedora, una aristocracia que muchas veces salía debajo del pueblo. Piensa que uno de los mayores logros de Napoleón, de la Revolución, pero sobre todo de Napoleón, fue dar cabida a todo aquel que valía. Piensa, sí. Te voy a poner un caso, Sí, caso clarísimo que está hoy vigente.
que es la monarquía Bernadotte en Suecia. Bernadotte era un mariscal de Napoleón, pero antes de ser un mariscal de Napoleón era un triste soldado, Sí. que gracias a su valor subió hasta llegar a ser propuesto por Napoleón como rey de Suecia. Es decir, eso es muy común en la Francia que crea Napoleón. Después, naturalmente, como todo se ha ido limitando, ha ido desapareciendo. Pero en su origen eso fue importante, eso nunca, y en Alemania lo mismo. En Alemania los nobles pagaban los estudios, hacían todo lo posible para desarrollar a los talentos que por otra parte le recomendaba la Iglesia. Fíjate tú bien, la Iglesia luterana en ese sentido siempre intentaba valorizar a los jóvenes, a los niños que conocía que tenían buenas aptitudes para estudiar y se lo presentaban a los nobles, los cuales les pagaban los estudios, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente, prácticamente desconocido en España. Eso demuestra Luego, es esa aristocracia la que impide el desarrollo de la idea de nación, porque impide el desarrollo intelectual. Luego, si no hay desarrollo intelectual, tampoco será de la nación. Por otra parte, si te están diciendo todo el tiempo que tu tierra no es tu tierra, sino que es la tierra del dueño, que tú tienes que trabajar para... No te sientes identificado. Para sentirse identificado, y eso lo hizo muy bien la Revolución Francesa, abolió todos los derechos feudales. No es lo mismo que te sientas miembro de algo que te están diciendo que no es tuyo, en consecuencia no te sientes miembro de ello, que cuando te digan, no, es que esta tierra es suya, ya cambia. Sí. ¿Ves algunos paralelismos ya por ir terminando? Quiero hacer un último comentario sobre el marxismo y así colocamos ya o encaramos ya para la siguiente parte de estos vídeos que estamos haciendo sobre este tema. Hay ciertos paralelismos entre, aunque sean países con climatología muy distinta y con, en fin, con otra religión, etcétera, pero hay paralelismos entre el desarrollo de España y el de Rusia, ¿no te parece? Sí, sí. Y lo cual también es curioso porque acuérdate que Marx, y entonces aquí es donde quiero que terminemos con esto, Marx no veía en España la posibilidad de que pudiera haber una revolución, no estaba preparada, de pensar, no, a España todavía le falta un poco más de industrialización y después ya veremos, ¿no? Si podemos... Ajá. O sea, que lo veía como que está en un estado de un embrión, ¿no? Todavía no estaba preparado. Pero, sin embargo, Rusia, que hemos dicho que sí que tenía similitudes, que tiene similitudes con España en el mismo periodo, en Rusia sí que se dio. Bueno, vamos a ver, hablando de Marx y Engels tenían un desprecio mayúsculo hacia los eslavos y creían que todos los males de Europa venían por culpa de Rusia, por la autocracia rusa. Para los marxistas, la autocracia rusa fue siempre el paradigma de lo malo. ¿Qué ocurre? Que hay, como tú has dicho, muchos paralelismos en la evolución. En España no había los siervos como existía en Rusia, sin lugar a dudas, y sí existió un parlamento más o menos funcionando de una forma democrática. En Rusia no. Lo de Rusia era todavía mucho más extremo. Y tampoco el desarrollo que hubo fue paralelo, es decir, el desarrollo en los dos países fue muy lento. Pero, fíjate tú bien, en España se desarrolló, como en Italia, muchísimo el anarquismo. Sí. Y menos el marxismo. ¿Por qué? Porque el anarquismo, que es lo que sería en Rusia la voluntad del pueblo, el movimiento de la voluntad del pueblo, que después podría alargarse a los llamados eseristas, o sea, los socialrevolucionarios, tenían una idea mucho más campesina de la revolución. Mientras que el marxismo se desarrolla en las fábricas. Cierto. El marxismo se desarrolla en España en las zonas donde hay industrialización. En Andalucía es un desastre, todo es anarquista. Y en la parte de Castilla también. De la misma manera en Rusia no es anarquista, pero no olvidemos por otra parte que el que desarrolló más el anarquismo fue Mikhail Bakunin, un ruso, un noble ruso. Y tuvo su gran enfrentamiento, lo cual terminó con la Segunda Internacional, acabó hundiendo la Segunda Internacional con Marx.
pero en la Primera Internacional, perdón, la segunda se hundió ella sola por la Primera Guerra Mundial. La Primera Internacional se hundió por ese enfrentamiento entre los vacunistas, o sea, los anarquistas y los marxistas. Pero fíjate un detalle curioso. En España, y eso nos une a la idea de nación que hemos estado hablando, en España vence con mucho, si no me equivoco, en 1936 la CNT debía tener alrededor de 2 millones de afiliados. Fíjate tú, qué enormidad. Algo más que la UGT, que era socialista. Pero fíjate, se desarrolla el anarquismo, que es un movimiento antinacional y antiestatal. Mientras que el marxismo en su origen no lo es, todo lo contrario, es absolutamente proestatal y no entra mucho en detalle de la nación, pero al ser estatal, lógicamente, atrae a un centralismo, sin lugar a dudas, lo que después llamó Lenin el centralismo democrático, que era centralizar en un punto concreto, el comité central del partido, todas las decisiones que se tomaban. Luego había un enorme centralismo. Ese centralismo no existe entre los anarquistas. Es decir, el anarquista es del terruño. No le importa lo que... Luego se ha intentado unir en España, desde luego, todas las personas anarquistas, siempre las personas de ideología anarquista se las ha intentado juntar con el marxismo o con las personas de ideología de izquierda, socialistas y tal, pero verdaderamente son contradictorias. Se contradicen mucho. Se odiaban mortalmente. ¿Y acaso los anarquistas estarían incluso más cerca de los capitalistas extremos, que creen sencillamente oye, que cada uno haga lo que quiera y por lo tanto si queremos comerciar entre nosotros, comerciamos? Pero bueno, yo creo que que los anarquistas primero acabarían con los capitalistas y después comerciarían ellos. No, el anarquista no tiene ningún sentido de generalidad. Es decir, todos son pequeños grupos en los cuales cada uno hace lo que le da la gana. Por eso España siempre eso no quiere decir que no haya uniones, por ejemplo la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, sí, pero su trascendencia es minúscula, nunca llegaron a ese grado de organización de los marxistas, nunca. Vale. Ni por tanto, y consecuencia, por ejemplo, un dato concreto, en 1933 los partidos de izquierda pierden las elecciones en España a favor de la CEDA, de la derecha, porque los anarquistas se niegan a votar. Claro, eso le da, teniendo en cuenta su enorme importancia, le da la victoria claramente a la derecha. Luego, esa importancia que tú decías, efectivamente, esa similitud en muchas cosas entre Rusia y España desde el punto de... Eran los dos países más, hasta cierto punto, más reaccionarios de toda Europa y, curiosamente, eran los únicos países donde prácticamente no había industria. Curiosamente. Y eran los más cerrados a todo cambio. Hombre, muchísimo más Rusia que España, por descontado. Sí. Y las condiciones tiránicas que existían en Rusia no existían en España. Sí. Pero efectivamente lleva razón que hay muchos puntos de similitud y eso pues, nos deja abiertos al análisis de lo que fue la evolución del marxismo desde 1848 ya hasta la toma del poder por los bolcheviques y la creación de la Tercera Internacional, que fue un mazazo tremendo a la idea de nación y a la idea de independencia, por supuesto. Vale. Bueno, Miguel Ángel, pues si te parece, lo retomamos el próximo día en este punto que estás comentando y ya analizamos el siglo XX. Partimos de ahí y avanzamos hasta el siglo XX. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, nos vemos en la próxima. Buen fin de tarde. Venga, igualmente. Gracias. Adiós.